Acércate un poquito hacia allí. No, no, no. Hola amigos, buenas noches. ¿Cómo estamos? Esperando a que se conecten algunos. Buenas noches. Ahí vayan saludándonos mientras se conecta gente ahí. Ahí vamos a estar pendientes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? Cuéntenos cómo les fue. ¿Vieron la historia? ¿Vieron? La subimos a YouTube ahí para que estén conectados. Cuéntenos cómo le pareció el tema. Saluda Cielito a la gente. Hola Ángel, hola Buenas Camilo. noches, chicos, ¿cómo van? Qué gusto poderlos saludar a pesar de que estemos tan pues distantes, digámoslo así físicamente. Nos hace mucha falta poder tener con ustedes estos encuentros, nos hace falta reunión de jóvenes, nos hace falta verlos, aunque no lo crean. Muchas veces así uno se da cuenta de lo necesario que es, como dice la Biblia, que es bienaventurado y que es bueno, es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí que lo hemos podido comprobar durante todo este tiempo. Ok, sí, bueno, ahí que hemos estado publicitando el tema para que se conecten. Es nuestra segunda parte de este tema, que es un tema bien interesante que lo habíamos llamado Amor en tiempos del COVID. ¿Sí? Sí fue así que lo llamamos, ¿cierto? Ya se me olvidó, pero Amor en tiempos del COVID es algo que quisimos colocar porque realmente creemos que los sentimientos siguen, ¿no? La gente sigue teniendo sus sentimientos común y corriente. Hace 8 días estuvimos contando un poco de nuestra historia hasta llegar al noviazgo, ¿cierto? Sí, la novela. La La novela. novela llega a su segundo capítulo. ¿Cómo les pareció la novela de hace 8 días? La traje, el drama novela. Sí, fue, bueno, realmente contamos todo lo que fue nuestra historia desde que nos conocimos, de que nos volvimos cristianos, como lo dijimos hace 8 días, bueno, tuvimos un noviazgo corto donde pues realmente pues no era la voluntad de Dios y pues por eso, o bueno, no era el tiempo de Dios más que de pronto la voluntad de Dios y ahí nos separamos, bueno, en esos 2 años empezamos a conocernos poco a poco como amigos, a ser amigos especiales y bueno, y queremos de pronto terminar este tiempo testimonial contando un poquito de lo que fue el noviazgo, que bueno, nosotros diríamos, porque toda historia uno solo de pronto narra la historia donde espere, pero bueno, y cuando Dios dice hágale, ¿ahí qué? Bueno, eso ya es otra etapa porque es muy importante saber, bueno, muchos acá en resumido, los que tal vez no estuvieron el viernes anterior, yo quiero hacerles un mini pitufo resumen de lo que hablamos. Hablamos de que mi esposo y yo nos conocimos en la iglesia a la edad de 21 años, tal vez estábamos un poco inmaduros, no era el tiempo como para establecer una relación sentimental, aunque teníamos muy buenas intenciones. Así duramos 9 meses, Dios empezó a hablarnos de que no era el tiempo, que teníamos que soltar, que teníamos que madurar en muchas áreas, que era vital que nos ocupáramos de esas áreas y ya después tomaría su tiempo para el propósito que tenía con los dos. Nos costó trabajo entenderlo, nos costó trabajo aceptarlo y decidirlo. No es fácil, los que han vivido procesos así lo saben, pero tampoco es imposible. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, Él te da el valor para hacerlo, no solo la convicción, sino que con la convicción viene el valor, ¿sí? El valor y la determinación, y nunca te vas a arrepentir. Yo creo que una de las mejores decisiones que yo puedo haber tomado en mi vida después de aceptar a Cristo en mi corazón, después de haberme casado con Él, es haber decidido renunciar a Él, es haber decidido vivir esos 2 años ausente de una relación sentimental con Él. Relación de noviazgo, porque pues la atracción siempre existió durante esos 2 años que él habla, la atracción siempre existió, el que le haga a uno falta, el extrañarse, el decir cuándo será el momento donde yo puedo abrazar a esa persona y puedo expresarle todo mi cariño, mi amor, como cada uno de ustedes pueden vivirlo o estarlo viviendo. Y siempre en cierta medida un temor, ¿no? Un temor en el corazón. ¿Será que sí? ¿Será lo que Dios me ha dicho? ¿Será que sí se va a dar? ¿Será que sí será que sí la persona? ¿Será que...? Pero creo que esos 2 años sirvieron para confirmar la perfecta voluntad de Dios, para darnos cuenta, efectivamente es Él, efectivamente soy yo. Y así fue como 2 años después. Recuerdo muy bien que eso sucedió a comienzos del 2006. A comienzos del 2006, porque nosotros nos graduamos en el 2005. De hecho tenemos una diferencia de grado de 2 días.
Él se graduó miércoles y yo me gradué el viernes de esa misma semana. Y desde a partir de ese diciembre, porque fue en diciembre, el 7 y el 9 de diciembre. Si ustedes le preguntan esa fecha, él no se va a acordar. El 7 y el 9 de diciembre nos graduamos y ahí eso llevó pues a que nuevamente pudiéramos acercarnos. Diego ya estaba trabajando como es administrador de empresas. ¿Estabas en Telecom o estabas No, en un en banco? Villas. Estaba en un banco, En no un hagas banco. promoción de bancos. Bueno, sin promoción. Estaban en un banco, yo estaba, no recuerdo qué estaba haciendo, bueno, pero también ya había ejercido, precisamente Dios me permitió ejercer antes de graduarme y al siguiente año, que insisto, en el 2006, comenzamos nuevamente pues a acercarnos. Dentro de lo más profundo de mi corazón era el temor, recuerdo muy bien una conversación que él y yo tuvimos, de que yo le decía a él, me da miedo fallarle a Dios, me da miedo que me vuelva a ilusionar, me da miedo que me vuelva a acercar a ti, que permitir que te acerques a mí y que no sea el tiempo de Dios. Yo no quiero vivir nuevamente ese desapego feo que había vivido, ya me había acostumbrado a estar un tiempo sola y quería hacer que ese tiempo terminara bien. Y decidimos orar, decidimos esta vez orar no un día, no un mes, sino duramos orando alrededor de 2 a 3 meses, tal vez, sí. Sí, bueno, realmente esto es como un niño cuando un niño se pega, después como que le da miedo empezar a jugar, pero ya como que después juega y vuelve y se suelta, porque el noviazgo realmente es algo que debe tener un propósito y solo queremos empezar con esto corto porque realmente hoy sí queremos contestar las preguntas que nos han hecho y si tienen más, vuelva y pregunte o siga preguntando más bien, qué chévere hacer este tema. Pero bueno, el noviazgo realmente, ¿qué propósito tenía? O sea, cuando uno piensa en un noviazgo, ¿cuál es el propósito? Y pues es algo que nosotros, o sea, que cualquier persona que esté pensando en eso debe tenerlo claro. Entonces, bueno, ¿cuál es el propósito? Ok, pues el noviazgo, el propósito básicamente, se supone que la amistad buscaba que nos conociéramos más. Yo sé que mucha gente dice que el noviazgo es la etapa donde uno se conoce, pero ¿qué tal si uno conoce cosas de esa persona después de haberse cuadrado y se desilusiona y uno ya está agarrado, ya está enganchado emocionalmente? Entonces siempre he insistido que mientras más se gaste tiempo en la amistad, en conocer a la otra persona, me ahorro más el trabajo. Para mí, ¿qué representó el noviazgo? Porque pues sé que en muchos casos es distinto, pero para nosotros el noviazgo representó el acoplarnos mutuamente, el acoplarnos a lo que eventualmente sabíamos que iba a suceder, porque cuando nos cuadramos pues sabíamos que ya era pensar en que el próximo paso iba a ser un matrimonio y que no iba a ser a largo plazo, sino que era pues ya el proceso que hemos vivido, pues ya yo creo que ha sido claro. Entonces era más como el acoplarnos, como para que muchas áreas se ajustaran, hablando de ajustar al estar ¿cómo se llama? Concadenadas, unirse, y era básicamente eso. Ok, bueno, ese es el noviazgo es tener como algo claro, nosotros decimos algo, y es que, y bueno, y no nosotros, obviamente esto no es bíblico, esto no es algo que sea un dogma, pero muchas personas también que leemos lo han dicho, es que una amistad larga, un noviazgo corto, tal vez ayuda un poco para tener ese matrimonio para toda la vida. Entonces, el noviazgo, por eso pues estuvimos 11 meses de novio, porque el noviazgo es como tener claro a dónde yo ya voy, pero tenerlo mucho más claro que antes. Pero entonces la gente se cuadra rápido, entonces qué claro va a tener el matrimonio, no lo tiene nada claro, porque como se cuadró rápido, empiezan a decir, uy, no sé si me gusta, no sé si sí, no sé si no. Entonces, lo que queremos es que realmente cuando se da el noviazgo es porque ya hay mucha más claridad en cosas, ya se conocen mucho más y todo esto se da en la amistad, no en el noviazgo. En el noviazgo ya es afianzar unas cosas más, pero realmente con el objetivo de casarme, con el objetivo de saber de que yo no estoy jugando, yo no estoy buscando sexo, que es otro tema que quiero tocar luego, pero es un tema no es un tema de lujuria, no es un tema de lascivia, no es un tema de sexual, sino es un tema de propósito. Es un tema de propósito y ahí es donde podemos aferrarnos. Ahora, hay luchas en el noviazgo, hay tentaciones en el noviazgo, ¿tú qué dices? Completamente, de eso quería hablar también.
Pues con la bendición también llega la tentación, porque Satanás suele hacer eso. Satanás quiere dañar el propósito de Dios en tu vida y no lo va a hacer solo en tus emociones, en tu relación de noviazgo, él lo va a hacer en cualquier área cuando Dios te quiere llevar a nuevas cosas. Nosotros estábamos viviendo una nueva etapa de noviazgo y pues todos aquí saben, los que han vivido noviazgos, los que ya están casados también, de que en el noviazgo pues se incrementa la tentación. Y como se incrementa la tentación, también deben incrementarse las estrategias para no ser ingenuos, que la Biblia en Proverbios habla de eso cuando habla de la inmoralidad. ¿Por qué cae el joven o por qué cae el hombre? Por ingenuo, ¿sí? Por ingenuo, porque cree esto lo tengo bajo control, no hay ningún problema, yo sé manejar esta situación. Mi esposo y yo en su momento pues tuvimos tentaciones y hubo momentos de verdad de que se encendían las alarmas. Y donde decía, ojo, 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 bomba, 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 ¿cierto? Claro. Entonces había momentos en donde teníamos que pensar, no podemos estar solos, nada que ver, no podíamos estar solos, teníamos que estar siempre en lugares abiertos, ¿sí? Mientras más pudiéramos compartir tiempo afuera o con otras personas, pues mejor, porque precisamente una cosa llevaba a la otra. Para mí el éxito de un noviazgo es tener un propósito claro, pero con límites definidos. Porque si tú tienes el propósito claro de hacia dónde vas y ya te has dejado, como lo dijimos hace 8 días, moldear, preparar, formar, tratar por Dios, entonces tú ya tienes un propósito claro que es llegar a ese matrimonio. Cuando tienes ese propósito claro, lo que tienes que hacer es ponerte límites. Límites de tiempo, límites de conversaciones, o sea, no horas perdidas hablando, no estar solos en un sofá o es que vamos a ver la película, no, porque ahí vienen tentaciones. Entonces, límites claros, límites de tiempo, límites de soledad, límites en nuestro contacto físico, o sea, hasta dónde voy, hasta dónde me es permitido un beso, una caricia. Todo lo que despierte algo sexual en ti, hasta ahí ya debe parar, tú debes buscar el antes de. Claro, pasar más tiempo con otras personas, el hecho de que seamos novios y mucho, esto suele suceder en los noviazgos, no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes han sido de pronto, han participado de esa forma en donde dice, se cuadró con tal persona, lo perdimos, la perdimos, y entonces ya dejamos las amistades, las dejamos a un lado. No, todo lo contrario, yo involucro a esa persona en mis amistades, en mi entorno, entonces ya no es que deje de pasar tiempo con la familia, sino que ya paso tiempo con mi familia junto con mi novio, no es que deje de pasar tiempo con mis amigas, sino que involucro a mis amigas en todo este proceso. Con esto no estoy diciendo que haya momentos donde uno salga sola, es claro que no, pero tampoco podemos caer en el extremo del otro lado, que es centrarme en mi relación, mi vida se centra en él y solo él y ya no tiene tiempo para el amigo, para la amiga, para salir a hacer otras cosas. Eso es fundamental porque muchas veces uno puede caer en ese error. Y parte de las reglas de las que hablaba mi esposo, por ejemplo, pues hoy en día se han perdido. Yo no sé si tú vienes en una casa en donde hay unas reglas que llaman ¡ay! De antaño y abuelitos. Pues ojalá tuvieras padres así. Yo los tuve y créanme que yo pretendo ser una madre así. Y es colocar ciertas reglas. Mi papá no permitía que mi esposo en su momento, eran las 8 de la noche y ya empezaba. Él bajaba, mi casa era 2 pisos, bajaba y bueno, ya sí, fue suficiente, y son cosas, iba de frente. Y esas son cosas que los jóvenes no hacen ahora, ¿no? Y a mí hoy digo, qué bendición que haya tenido un suegro así, ¿no? 8 de la noche es hora de irte, pero ahora los novios, 1 de la mañana, chao Cucho, chao suegro, duérmase. No, o sea, hay que tener límites claros y eso nos va a ayudar a tener un matrimonio de bendición. Mi esposo no pasaba del comedor, de la sala, mi esposo nunca pasó de ahí. Es más, o sea, bueno, yo sé que eso sí es un poco exagerado esto que voy a decir. Mi papá no dejaba que entrara a la cocina. Eso le parecía a él un abuso de confianza. Pero sí lo que no se puede aceptar es que tú tengas visitas de tu novio en la alcoba. Eso es inaceptable. Eso no puede suceder. Porque, a ver, tú y yo no somos de palo. Ninguno de los dos somos de palo. Precisamente por lo sensibles y susceptibles que somos a las emociones y a lo hormonal, pues con mayor razón uno debe ser muy cuidadoso y adelantarse a la tentación, insisto, o sea, ir un paso más adelante. No esperar hasta que esté aquí, ya no sé qué hacer, estamos acalorados, se subieron los calores, tengo que echarme hielo. No, es adelantarme a eso. Sí, y muchas veces también tiene que ver con los acercamientos físicos, como que tanto nos abrazamos, porque normalmente suele suceder también en la iglesia. Entonces, ay... Y ahí quedamos enganchados y él ya aprendido. Hoy día es que está triste, ay, venga la consuelo. No, o sea, eso, tú no tienes que hacer eso, o sea,
Tú tienes que manejar una sabiduría para tu noviazgo, para lo que tú consideras que es el noviazgo. Y el noviazgo no es coger ahí a amarrarse. El noviazgo no tiene que ver con un contacto físico. A veces decimos, es que el noviazgo, entonces como me novié, entonces ahora sí le puedo dar besos, la puedo coger y durar 10 minutos ahí pegada, abrazarla así, rompehuesos. No. Eso no es un noviazgo sano. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque la Biblia es clara en esto. O sea, la Biblia dice que todo acercamiento sexual antes del matrimonio se convierte en pecado, se acerca a la fornicación, despierta cosas que no son. Realmente el tema sexual es un tema para despertar en el matrimonio. Por eso nosotros somos partidarios, obviamente no es ley, como le decía a mi esposo, no estamos diciendo, ay, es que la Biblia lo dice, pero sí somos partidarios de los noviazgos cortos. Porque es que, a ver, un joven que tenga un noviazgo que me explique cómo uno puede durar años cuadrado con un hombre, en mi caso, y que no se me despierte ninguna tentación, por favor. Entonces, para mí es fundamental y creo yo que es necesario que precisamente la amistad sea lo suficientemente larga para que no hayan esos acercamientos y que el noviazgo ya te genere un propósito claro con esa persona. Acá dicen que yo no me dejaban entrar a la cocina porque me comía todo. Mentira. Realmente era por ese tema de la confianza que decía, no, hay que darle tiempo. Y a veces esos papás ya no existen, pero es correcto que hayan ese tipo de papás. Como que dejen que se conozcan. Hay que pasar procesos. Mire, si la persona que lo pretende a usted no es capaz de pasar filtros tal vez de sus padres, de sus líderes, de sus amigos, si no deja pasar filtros, esa persona no le sirve, porque esa persona no deja realmente que lo prueben, la prueba es eso, es filtrar, es pasar por fuego, es mirar de qué está hecha la persona. Y si una persona uno dice, ay no, esos más canzones, hagan esa iglesia más canzones, esos papás, yo ya me busco otra. Bueno, eso no te servía, porque no es una persona firme y constante en lo que quiere. Claro. Entonces, eso es el noviazgo. El noviazgo es una determinación clara. Entonces, como yo empecé a trabajar, dije, bueno, ¿yo voy para dónde? Para el matrimonio. ¿Tiene muchísima plata? No. ¿Tiene el mejor puesto del mundo? No. ¿Le toca trabajar duro? Sí. Pero podía asumir la responsabilidad de pagar un arriendo y pagar un mercado y unos servicios. De hecho, básicamente era una de las razones que mucho antes de ese noviazgo, bueno, cuando hubo el primer noviazgo, era una de las razones que mi papá levantaba para decir, pero es que ¿qué tiene que ofrecerle a mi hija? Y tenía razón, no sabía mantener una casa, ¿sí? No sabía mantener un hogar. Entonces, cuando a ti te crían donde papá y mamá se preocupan por ti, te proveen lo necesario, suplen tus necesidades en muchos sentidos como Dios lo quiere, como es el propósito divino, pues te vas a afanar como padre de familia de que el levantado, de que el que se quiera ganar el corazón de tu hija sea una persona que tenga que ofrecerle. Y es cierto lo que dice, que no solamente vivimos de amor, eso es real. O sea, él me podía prometer esta y la otra humanidad, pero necesitaba demostrar, y eso tiene que evidenciarse, no es por lo que yo hablo. Necesito evidenciar que yo tengo, en el caso del hombre, cómo sostener un hogar, cómo mantener una casa, porque eso te deja ver, no, tiene cómo. Antiguamente, ¿por qué se daban los matrimonios tan jóvenes? A los 18 años ya un joven sabía defenderse en la vida, ganaba su propio sueldo. Hoy en día, pues los jóvenes les cuesta salir de su casa, todavía los mantiene papá y mamá, no saben qué es pagar un recibo, no saben qué es pagar un arriendo, no saben muchas cosas, gastos que tienen que cubrir, y así como, ¿sí? Eso es parte de la hombría, no es el todo, pero es parte. Otra cosa, si tu noviazgo, quien te pretende, critica a tus padres, sean como sean, si no valoran la opinión de tus padres, si no honran, que es que son canzones, que es que son mamones, que es que son exigentes, que es que están chapados a la antigua, esa persona no te sirve, nunca te va a servir. Para mi esposo no fue fácil ganarse el corazón de mi papá, pero lo logró, lo hizo. Y quien conoce tal vez mi hogar sabe que no es fácil, pero lo logró, y eso demuestra que mi intención no va solamente en, ay, quiero cogerte en algún momento, quiero que seas mi esposa y vivir de emociones, no, sino que hay un deseo de dar mi vida por la otra persona, de que voy a vencer los obstáculos que tenga que vencer por tenerla junto a mí. Y así, al contrario, si yo soy una mujer
que no sé mover una escoba en mi casa, y yo sé que muchos aquí por el tema feminista van a decir, por Dios, pues te voy a explicar esto. Para mí el ser ama de casa, el hacer oficios, no es una carga, no es un problema, no es algo terrible, para mí es una bendición. A mí me criaron de esa forma, me enseñaron que eso era un regalo de Dios, que era un privilegio poder atender a mi casa, que era un privilegio poder cocinarle a mis hijos, escoger yo qué comen, qué no comen, el poder sorprenderles con ciertas cosas, y para mí es un disfrute el ser ama de casa. Pero hoy en día hay muchas mujeres que les cuesta pensar, que no saben, que se les quema la olla con una agua de panela, bueno, no sé. Esas son cosas que tú necesitas trabajar, son pequeñas cosas pero que suman. Y si no, díganme en la temporada que están viviendo si eso no es importante. Una mujer que desempeñe su labor en el hogar. Okay. Entonces estamos hablando de los roles que cada uno debe aprender a desarrollar para poder, es decir, parte de la preparación a un matrimonio. Bueno, y para terminar este pedacito hay de contarles la historia, porque hay unas preguntas que queremos contestar y si no el tiempo no... Bueno, hay unas preguntas, hay un juego y hay un reto que queremos hacer, entonces necesitamos aprovechar el tiempo. Quiero decir, bueno, contesto algo chiquito que decían ahí, y si mis papás no son cristianos, de todas maneras tus papás son tu autoridad. Tú tienes que conocer qué opinan ellos del tema y por qué opinan lo que opinan. O sea, hay que filtrar lo que te están diciendo. Y bueno, quiero decir, el noviazgo, obviamente, cuando en una época que no estaba listo, tenía que esperar, ahora en el noviazgo era que, bueno, ir paso a paso, pero ahora tengo que ser como hombre. Y es algo que le falta a veces mucho a los hombres de estas nuevas generaciones, es ser caballeroso, es ser amable, es ser, tierno, pero tierno, obviamente, mientras está el noviazgo es un límite muy frenado, pero algo de buscar realmente el cortejo, que ella se pueda enamorar de un hombre de Dios, y no que diga esos hombres de Dios más aburridos, más agrios, más feos, solo porque ora. No, los hombres de Dios tenemos que enamorar a las mujeres, pero con sabiduría y con principios de Dios, no a la manera del mundo, con principios de Dios. Y obviamente la mujer termina respondiendo, pero a lo que uno dice, si me hago entender, a lo que uno está haciendo con ella. Y yo quiero... eso nos llevó obviamente al matrimonio, porque el matrimonio es el sello que Dios da, es la bendición, es el fin de ese proceso. Bueno, es el fin de ese proceso, pero el comienzo de un nuevo proceso, pero es el fin de ese proceso donde Dios bendice esa relación. Pero mira, quiero ser enfático en esto para pasar a las preguntas que tenemos ahí. Y la buena amistad y el buen noviazgo seguramente van a ser un buen matrimonio. La mayoría de malos matrimonios se terminan dando es porque no tuvieron amistades, o las tuvieron terribles, o noviazgos terribles, noviazgos llenos de pecado, de mal, y ese matrimonio no termina bien. Entonces es algo que quiero que tú analices y que lo tengas muy claro en tu mente y en tu corazón. Bueno, mientras mi esposa concluye ese pedazo, voy aquí a buscar las preguntas y empezamos con esa partecita. No, básicamente lo único que puedo resaltar es que tengan en cuenta las opiniones de las personas que los aman de verdad. Las personas que te aman de verdad no solamente te van a dar halagos, sino que te van a decir tus defectos. Entonces busca personas de ejemplo, de testimonio, hombres y mujeres de Dios que te ayuden siempre en todo proceso. Mira, no es suficiente, listo, ya me casé y ya, no. Diego y yo tenemos pastores a los que tenemos que rendirles cuentas y muchas veces tenemos que pedir consejo frente a situaciones que vivimos los dos. Eso es parte fundamental del ser humano que quiere crecer en Dios. La persona que no rinde cuentas, la persona que le cuesta entender este principio, pues es una persona que difícilmente va a crecer o madurar, porque eso refleja en nosotros orgullo, que yo me las sé todas, pero no, evidentemente hay cosas por aprender. Entonces, si estás siempre dispuesto a aprender, los líderes que tienen pueden ayudarte. Tus amigos en la iglesia, ya hablamos de los padres. Sé que hay situaciones extremas, hay situaciones donde los papás no toleran ya un noviazgo cuando ya tienen muchas condiciones. Ya son situaciones específicas que tal vez tendrías que hablar con un líder cristiano maduro para que te ayude en esto. Ok, ahí escribió el pastor Yamil Garzón. Saludos desde acá, pastor. Ay, pastor. Los cristianos y pastora Florecita, Dios les bendiga. Los papás, sean cristianos o no, son autoridad para los hijos, como ya lo dijimos, así es.
Y bueno, vamos a hacer esto de la segunda parte. Recibimos hartísimas preguntas desde la semana pasada y esta Marcelita Hernández nos ayudó a seleccionar unas y más o menos tengo aquí como unas 20 preguntas. Vamos a tratar de contestarlas como una por minuto, porque si no, no nos da el tiempo. ¿Listo? Entonces, dice una pregunta: ¿en la relación los dos deben tener el mismo llamado en Dios? Depende de lo que entiendan que es llamado. Porque no se tienen los mismos dones, ¿sí? Cada persona pues es distinta, pero el llamado tiene que sí compaginarse. O sea, cuando nosotros entendemos la palabra llamado, cuando hablamos de llamado es la vocación para el servicio a Dios, la vocación que tú tienes de cómo vas a servir al Señor. Sí creo que hay cosas muy claras y hay ciertas... no sé, tal vez profesiones, eso, donde si no tienen similitud, pues puede chocarles frente al servicio en la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Yo me caso con una persona y la persona ama más el trabajo que el servicio en la iglesia y pasa más tiempo allá, y entonces voy a ser una mujer que vivo adolorida, angustiada porque mi esposo no está en la iglesia como yo quisiera que estuviera y yo soy la que le estoy metiendo la ficha. Un ejemplo. Entonces, si haces referencia a eso, sí es fundamental que haya como un anhelo por servir a la obra de Dios, pero cada uno puede tener distintos dones. Sí, claro, sobre todo es que la pasión por el Señor esté muy compaginada. Ya Dios se encargará de unir esos dos caminitos y decir exactamente por dónde es el camino. Hay otra pregunta que dice: ¿cómo saber si es la persona correcta? Bueno, en primer lugar, si tú conoces a Dios, tú sabes identificar la voz de Dios. Dios a mí no me va a mostrar si este personaje es el hombre que Él tiene para mi vida si yo primero no lo conozco a Él. Si yo no lo conozco a Él, no conozco su voz, pues ¿cómo voy a saber qué me va a decir Él acerca de este personaje? Entonces, vital una relación clara con Dios. Primero, o sea, tu relación con Dios. Segundo, lo que opinan tus padres de esa persona. Es importante, ya lo dijimos. Lo que opinan los líderes o las personas de ejemplo en tu iglesia, ¿qué opinan? Ahí Dios va hablando y va dando algunas señales, ¿ok? Yo podría sumarle algo a esa pregunta. Es que, mira, la Biblia, Jesús nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Si tú miras a una persona, su fruto, no sus palabras, porque dicen: ay, mi amorcito, te amo, tú eres la más linda, la única que me ha gustado en toda la vida. Eso lo dice cualquier baboso. En cambio, si miras su fruto, ¿y cómo se ve su fruto? ¿Cómo es con sus padres? ¿Cómo es con la gente? ¿Cómo es en la iglesia? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Es una persona que ha crecido en Dios o lleva 20 años tonteando en la iglesia? Entonces, cuando tú empiezas a ver todo ese fruto en una persona, y tal vez eso no lo miras en un segundo, pero cuando tú miras todo ese fruto en una persona y oras al Señor, seguro Dios te guiará a tomar la decisión correcta. Obviamente nadie puede pretender como que se le aparezca un ángel y le diga: sí, hazlo. Pues no, pero si tú miras el fruto y tú oras a Dios y buscas consejo, te estoy diciendo 3 cosas más, ahí Dios va a afirmar tal vez tu gusto. Pero recuerda que no solo tiene que ser algo de ojos. No es algo de ojos. O sea, cuando tú buscas esposa, tú no puedes estar solo buscando algo de ojos. Ojo, solo. Porque sí, claro, a mí me gusta mi esposa. Pero yo lo que más amo es mi esposa. Es todo lo que ella es. Entonces es algo que debemos tener muy claro. O sea, quisiera acotar algo frente al gusto. Ya me hiciste recordar acerca del gusto. Puede ser, porque es que a muchos les puede pasar, sobre todo en la etapa de adolescencia y juventud también, de que aunque no haya un noviazgo, haya un gusto por la otra persona. Entonces, ¿qué hacer yo cuando me gusta a alguien? ¿Sí? Y lo primero que hay que hacer no es ir y salir corriendo a decirle: ¡ay, tú me gustas! Porque eso hace la gente, pues normal, o sea, la gente que no quiere hacer las cosas de la manera de Dios, sino se mueve por emociones o por impulsos. Bueno, aquí hay otra pregunta, esta está chistosa. ¿Cómo manejar las emociones en la cuarentena? A ver. Primero aprender a manejarlas. ¿Cómo manejar las emociones en la cuarentena? Pues alimentando lo correcto. Si tú alimentas las emociones, pues de eso vives. Si tú crees que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si tú crees que una serie de televisión romántica te alborota las emociones, te hace pensar en lo que en este momento Dios no quiere que pienses o te concentres, pues no los alimentes, no veas la serie.
Sí, o sea, sobre todo tiene que ver mucho con en lo que tú uses el tiempo, en lo que tú inviertas tu mente, ¿sí? Porque tu mente puede controlar las emociones aunque no lo creamos. ¿Por qué los pueden controlar? Porque es en lo que yo invierto, en qué pienso, a qué le dedico espacio, en qué dedico mi vida, a qué le doy lugar. Y normalmente las emociones pierden control es cuando nosotros estamos con ocio, no estamos haciendo nada o estamos viendo, recibiendo información de lugares incorrectos. Ok, sí, es bien importante que en cuarentena, es más, lo que debes hacer es pensar frente a las decisiones que ya has tomado en tu vida emocional. Si este tiempo de quietud no te lleva a pensar, no te lleva a pensar nada. O sea, necesitas tener este tiempo de quietud y pensar bien lo que has hecho. Y quedarte quieto, no busques como violar reglas o me salgo por la noche y voy y la busco. No, es un tiempo de obedecer a las autoridades y de buscar a Dios y su voluntad. Otra pregunta. ¿La cuarentena hace las relaciones más fuertes o más débiles? Depende de tu actitud, depende de cómo tú lo asumas. Por ejemplo, nosotros durante los 2 años que estuvimos separados, habíamos podido decir, ¿saben qué? Suerte, yo me cansé, voy a... Uy, el espíritu de Jehová. Suerte, yo me cansé de esperar, voy a buscarme otro, o al revés. Entonces, toda espera tiene un propósito en Dios. Toda cuarentena de quietud tiene un propósito en Dios. Acuérdense del pueblo Israel cuando iba a la tierra prometida. Dios sacó un pueblo Israel, quería llevarlo a la tierra prometida, pero ese pueblo no estuvo dispuesto a tener la mejor actitud durante esos 40 años y entonces dijo Dios, ok, no es este pueblo, el siguiente pueblo será la siguiente generación. Depende de ti, de tu actitud. Ok, bueno, yo ahí no acoto nada. Esta es buena. Y yo empiezo contestando esta. ¿Cómo hacer amistad correcta por las redes sociales? Bueno, este es un tema mundial, ¿no? Este es un tema que ha estado súper controversial. ¿Cómo hacer amistad correcta en redes? Lo primero que yo puedo decir es que hoy día, pues tampoco podemos decir que no se conoce, o sea, que es imposible conocer a nadie por redes, porque bueno, hay gente que puede ser sincera, pero tú tienes que partir del hecho de que por redes sociales lo más probable es que no se muestren tal cual son. Lo más probable es que digan cosas que no es la realidad. Entonces, nunca establezcas una relación sentimental o es que uno ha escuchado unas historias, compró tiquetes, se fue, llegó, me tumbaron, no era nadie. Nunca establezcas una relación sin haber tenido acercamientos donde realmente verifiques que sepas que eso es verdad. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Tienes que darte el tiempo a conocer. O sea, no puedes creer solo por las redes sociales, porque ahí puedes inventar fotos, comentarios y todo lo que quieras. Esta respuesta tiene más valor cuando tú preguntas a personas que han vivido esa experiencia, o sea, que han desarrollado noviazgos virtualmente. Te vas a dar cuenta que en el 90 y pico por ciento dicen hubiera preferido no hacerlo, y en el 10% restante dicen me costó trabajo luego de que entablamos una relación. Yo conozco un caso muy cercano en mi familia en donde se casaron y ambos eran hombres, digámosle un hombre y una mujer que querían agradar a Dios, cristianos, pero les costó mucho trabajo acoplarse y llegó un punto en donde casi estuvieron al borde del divorcio. ¿Por qué? Porque no se conocían, o sea, era lo que decía, pero yo cómo conozco a la otra persona, cómo yo le sé sus errores, sus debilidades y así él hacia mí, pues cómo se comporta en el entorno en el que él está, no por una conversación vía internet, sino cómo se comporta con su papá, con su mamá, con los amigos, en la iglesia, cómo ve las autoridades. Eso es lo que me permite decir, bueno, esa persona es la que yo quiero. Y el caso que les digo, pues les costó mucho trabajo, gracias a Dios no terminó en divorcio, pero sí tuvo que requerir bastante tiempo de trabajo en pareja ya una vez casados. Ok, bueno, otra pregunta dice, límites en las conversaciones en noviazgo y amistad. Bueno, como dije anteriormente, toda relación debe tener límites, porque, bueno, los primeros límites obviamente son el contacto físico, pero las conversaciones también deben tener límites. Por ejemplo, un noviazgo, pues no me parece nada saludable que se pongan a hablar de temas sexuales, por ejemplo. Eso no tiene sentido, porque vas a despertar algo que no, o sea, guarda un poco el tema. O de cosas muy personales. Eso, sí, o cosas muy íntimas, Claro. Guarda límites en eso. Y bueno, y también de pronto límites en tiempo.
yo creo que el tiempo, o sea, cuando tú sientes que ya estás hablando horas y horas y horas, pues obviamente ya se puede decir que estás perdiendo el tiempo. O sea, obviamente tienen que haber conversaciones. Por ejemplo, en esta cuarentena, que hayan unos novios saludables, pues está bien que se hablen tal vez a diario y eso, pero no tal vez horas de las horas de las horas de las horas, pero se conectan, se hablan, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Chao, pero algo mesurado, algo que uno diga, bueno, tiene lógica, y no todo el tiempo ahí, lo llama la mamá, el papá, hablemos, no, nada, todo el tiempo ahí en WhatsApp, en celular, no, eso creo que ya estás pasado de la raya, creería que por ahí... Una de las ventajas de nosotros fue que nuestros noviazgos lo vimos en la época donde el celular no existía. Sí, era... O bueno, sí existía, pero era para ciertas... No, y era para llamadas, no para personas. WhatsApp, no para nada de eso, entonces no Eso nos no ahorró era... muchísimo trabajo. No era, uno cuando se quería ver pasaban tal vez dos, bueno, había el teléfono fijo, entonces ahí la llamada, pero tal vez corta, pero, o sea, no era como hoy, ¿no? Entonces hoy creo que se absorbe mucho y absorber puede ser malo. Otra pregunta, ¿hasta qué punto es saludable el contacto por celular, llamadas y videollamadas? Creo que es similar a, ya respondimos. Ojo también, sobre todo adolescentes, que a veces hoy en día se ha caído en eso de compartir más, de qué tipo de fotos tú le envías a tu novio, qué tipo de fotos tú le envías a tu novia. Voy a mostrar, en el caso del hombre, mis pectorales, mis bíceps, mis tríceps. O si no, unas fotos, acá esperando que llegue la noche. No, unas cosas que no, o sea, eso Sí, ¿qué buscas despertar una ahí? mujer, a ver, una mujer sabe hasta qué punto puede ser, hasta qué punto puede ir con un hombre y desde qué momento está siendo coqueta. Y para ninguna mujer eso es ajeno. Una mujer sabe cuándo le está coqueteando a un hombre. Y la Biblia habla claramente de que eso se llama seducción. Bueno, acá dice, ¿cómo esperar sin desesperar? Uy, ese título está para una prédica, gracias. Pues, ¿cómo esperar sin desesperar? Pues haciendo lo que debo estar haciendo mientras espero. Si yo mantengo mi tiempo, mi vida y mi mente ocupada, ¿en cuándo será el momento? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo será? Pues me voy a desesperar. Yo tengo que enfocarme primero en crecer en Dios, en alimentar mi relación con Él, en qué Dios quiere, porque si Dios me tiene en espera, es porque todavía hay cosas que trabajar con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, profesionalmente. Él quiere que haga ciertas cosas. Hay gente que piensa en un matrimonio sin haber vivido ciertas etapas, y cuando ya se casa, entonces dice, ay, no viví de soltero esta etapa, quiero vivirla, y empieza a vivir como un adolescente, ¿no? Entonces ya llega tarde porque estoy con mis amigos, no sé, tantas cosas. Es por no quemar las etapas. Entonces, sí, obviamente, las etapas obviamente la carne siempre va a querer, ¿no? La carne siempre va a decir, no, ya hágale. Pero ahí es donde tú debes ir a Dios, a buenas prédicas, a buenos consejos, a sabiduría de personas, a buenos amigos que te ayuden a hacer las cosas en Dios. Bueno, aceleramos. Hay otra pregunta. ¿Cómo llevar una amistad con propósito? Para que sea con propósito es que Dios la haya formado. ¿Y cómo Dios la ha formado? Porque te edifica. Te edifica. O sea, si hablo solo de amistad, esa persona edifica mi vida. ¿Qué es edificar mi vida? Trae cosas buenas a mi vida, me trae cosas de Dios a mi vida. Si hay cosas en una amistad que tú puedes ver en la otra persona que no vienen de Dios, sencillamente no tienen No, propósito. y miren, una buena amistad te va a decir lo que está mal. O sea, si una amistad ve que las cosas están yéndose hacia otro lugar o hacia otras cosas, te dice, hey, paremos, esto va por caminos que no es, tengamos cuidado, no nos aceleremos, caminemos despacio. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. O sea, no caminar desesperadamente, sino conocernos. Es que una amistad con propósito es conocerse sin ansias de algo sentimental, sino conociéndose. Entonces no todos los días, ¿y será que ya mañana nos cuadramos? ¿Y pasado? ¿Y qué tal el viernes? ¿Y será que ya la otra semana podemos? No, es más, ese tema ni lo toquen, o sea, conózcanse, simplemente conózcanse. Y quiero decir aquí un tip para de pronto algunos que verán esto o que nos escuchan. Hay gente que dice, pero yo ya tengo 30 años, ¿yo qué espero? Pero mire, yo les voy a decir esto y se los digo porque realmente también lo he visto en muchos casos y en muchas personas. Cuando la gente no se conoce y no vive procesos, así tenga 30 años, así diga que ya tiene plata para mantener a una mujer o viceversa, tú tienes que vivir procesos. Porque si no dices, no, yo estoy maduro, yo le hago,
no les va muy bien, porque los procesos no tienen que ver con la edad, los procesos tienen que ver con la seguridad de lo que yo voy a lograr en mi vida familiar, emocional, La sentimental. madurez. O sea, con eso tienen que ver los procesos, no con edad. Por eso es que si tienes 30 años y ya tienes trabajo y crees que ya solo es conocer la persona y hágale de una, no, vive procesos Por y eso, déjate guiar por correcto, Dios. por eso para el matrimonio no hay edad, no hay edad, no podemos decir, ay, en cierta edad ya estás preparado. Yo conozco hombres que a los 20 años, insisto, ya han atravesado etapas en donde son maduros, se han concentrado en el trabajo, en el esfuerzo y pueden formar un hogar. Bueno, voy a ir rápido porque se nos va el tiempo, pero dice, ¿en qué ocupo mi tiempo no pensando tanto en mi crush? Fácil, o sea, céntrate en estudio, en trabajo, en tu familia, en vida espiritual, cosas Que así. Dios quiere Voy a hacer. saltar otra. Dice, ya estando casados, esta es buena pregunta, ¿qué aspectos evidenciaron que tenían que trabajar mejor Qué como buena pregunta, solteros? qué buena pregunta. Uy, no, pero tan buena que no la contestamos. No, muy buena, muy buena, muy buena. Yo voy a hablar de dos aspectos. Primero hablo del mío, porque si no es ver la viga en el ojo ajeno perdón, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Conmigo en mi carácter, yo me di cuenta que el problema de mi sujeción a una autoridad, como era mi papá en su momento, bueno, y después mi esposo, pues el problema no era externa, o sea, no era por una persona en particular que es imponente, sino que realmente era interna. Había en mí una necesidad de bajar la cabeza y aprender a lo que muchas veces como mujeres nos hace falta, Cierra el pico. y no ofender y no irrespetar. En eso Dios tuvo y ha seguido y ha tenido que seguir trabajando mucho en eso. En el caso de mi esposo, bueno, tú te vas a atrever, bueno, dilo tú. No, A pues ver yo si es creo- el mismo que yo creo. No, yo creo que en mi caso de pronto hubiera trabajado más el ser más diligente en cosas del hogar. O sea, porque yo tenía una mamá pues que prácticamente me hacía de todo y no aprendí muchas cosas que va a aprender. O sea, y bueno, ¿aprender qué? Aprender a cuando se daña algo en la casa, aprender a cocinar, a trapear, a lavar baños. Son cosas que en la vida real las tenemos que hacer. Así tú seas MacPato, tú la tienes que aprender a hacer y va a bendecir mucho tu hogar. Hoy día hago muchísimo, muchísimo más de lo que hacía cuando me casé. ¿Por qué? Pues porque tocó ir aprendiendo, pero ese aprender muchas veces cuesta peleas, Porque esas diferencias. pequeñas cosas pues hacen Claro, difícil total. muchas veces el ambiente. Tú llegas cansada y tú esperas que tu esposo te ayude en muchas cosas y preciso no, pues él no estaba acostumbrado. Cosas como esas son las que tal vez cuestan. Por eso, si tú eres un joven que tu mamá, estás acostumbrada a que tu mamita te haga las cosas, ojo joven, porque si no solucionas eso ahora vas a sufrirlo en el matrimonio. Y las que somos aquí ya mamás, no mal acostumbremos a nuestros hijos, que desde niños, niño y niña aprendan las labores del hogar, porque no son una carga, no es una esclavitud, es un regalo de Dios, es una bendición. Mira a ver cómo le vendes el paquete de hogar. Sí, ok, eso realmente es hogar. Bueno, voy a otra pregunta que dice, problemas en pareja, ¿cómo afrontarlos? Bueno, yo voy a decir rápido primero, pues considero que siempre el diálogo, explotar nunca va a ser la mejor solución, siempre el diálogo y buscar como unificar cosas, pero llevándolo al filtro de Dios. O sea, no es como decir, ay, de novios, tengamos relaciones. Y ella, uy, no, pero eso no, pero bueno, por ahí una vez al mes. No, ¿cuál es el filtro de Dios en eso? No estoy bien ni yo ni ella. O sea, el filtro de Dios es no, llévalo al filtro de Dios. Si las discusiones persisten y dañan mucho la relación, sí realmente es muy aconsejable buscar una persona madura, ojo con quién buscas, una persona madura que te pueda guiar hacia la voluntad de Dios. Yo anotaría algo ahí y es que hay ciertas cosas o ciertos tintes o ciertos digámosle síntomas en una relación en donde hay que arreglar primero algo, hay que revisar antes de avanzar en la relación. Primero, si hay celos en la pareja, algo hay que solucionar antes de avanzar, o sea, y si los celos persisten, o sea, obviamente sin fundamento, porque si hay fundamento, eso apaga y vámonos. Pero cuando es una persona celosa, es una persona posesiva, cuando es una persona que maltrata emocionalmente, o sea, que ¿cómo se llama eso? Sí.
te manipula, una persona que te manipula, hay ciertos de esos sentimientos que hay problemas en la persona, que trabajar en su ser, en su carácter, o que sanar para que precisamente no avance. Acabamos con esta porque vamos a hacer un juego y esto se corta a la hora exacta, entonces necesitamos el tiempo bien. Voy a resumir unas dos ahí en una. Dice, ¿qué tan malo puede seguir una relación donde ha habido insultos? Muy peligroso. Totalmente. Donde hay insultos, lo más probable es que vuelvan esos insultos. Y peor. Tienen que cortar, tienen que sanar realmente, ver una transformación en la persona. Y que haya evidencia no solo en ti sino en otros de que cambió, y ahí sí. Polos opuestos se atraen. Yo creo que sí, la mayoría de personas que conocemos, las parejas son totalmente opuestas, porque la gente siempre pretende tener la misma persona al lado, y no, realmente somos un complemento, no somos uno idéntico al otro, que a veces es un error, somos complemento. Ella tiene cosas que yo no, yo tengo cosas que ella no, o sea, complemento, no uno y ya. Dicen que se debe orar por el idóneo. Bueno, siempre hay que orar y creer en Dios por lo que tú quieres, sobre todo por ese corazón en Dios que tú quieres. Y ojo con este consejo, tú tienes que ser esa clase de hombre para buscar una buena, o sea, tú tienes que ser un gran hombre si es que pretendes tener una gran mujer a tu lado, o viceversa. ¿Listo? Bueno, la desconfianza son celos, son inseguridades, tal vez provocadas, pero si estás con una persona madura, obviamente no va a estar todo el tiempo chateando ni hablando con personas o sea, va a ser mucho más mesurada en su comportamiento frente a las otras personas. Cuando hay desconfianza, busca ayuda. Cuando hay desconfianza, hay algo que sanar, que arreglar. Dicen, ¿cuál es la edad mínima para tener un novio? Yo no puedo decir que haya una edad mínima, pero sí hay una madurez. Y esa madurez te la puede decir una persona, insisto, tus padres, tus líderes, las personas que te rodean te pueden ayudar a decir, sí, ya es el momento. Obviamente la etapa de adolescencia no es edad, nosotros lo creemos así, no es una ley, pero no es edad para mantener una relación de noviazgo. Bueno, y vamos a acabar con algo que es un reto. Nosotros nos atrevimos a hacer el super reto, pero ustedes nos van a ayudar también a hacer este reto. Porque los que tengan esposos lo van a hacer. Es un reto que está en el mundo entero y nosotros asumimos hacerlo. Entonces, ahí escuchen la música de reto. En primer lugar, queremos retar a nuestros discípulos que están casados para que hagan esta experiencia con sus parejas y la suban a redes, por favor, y etiqueten Red Joven. Bueno. Y en segundo lugar, a los jóvenes que no están casados, pero que conviven con sus padres, para que motiven a sus padres a que hagan este ejercicio que ustedes lo han visto en redes, que está de moda, y cuando lo hagan también lo suben a redes y lo etiquetan. Bueno, el tiempo se nos va, entonces no quiero que se corte. Tenemos harina de trigo. Bueno, maicena. Bueno, lo que sea. Y nos van a hacer aquí unas preguntas. Y nosotros vamos a responder. El que sea, el otro va a echar al otro la cara en la maicena. ¿Listo? Entonces, quiero que lo vean. Espere, vamos a cuadrar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver lo que vamos hacer. Creo que ahí, no, otro poquito más para abajo. Eso. Ahí ya se ve. Esta patica quedó chueca, esta hay que agrandar. Creo que es esta. Ya no puede agrandarse. Entonces, bueno, ahí se ve, ¿sí? Ustedes ven, no es ficción. Entonces nos vamos a parar uno frente al otro y el que pierda. No, ¿cómo es? O sea, si eres tú, yo te echo, ¿cierto? No, pues el que sea, el que es. El que es. Bueno, entonces las preguntas nos las van a hacer aquí. Y con esto nos vamos. O no, antes de hacerlo, oremos por ustedes. Sí. Dios bendice a cada uno de los jóvenes que están ahí, Señor, viendo cada una de las personas. Gracias por sus corazones. Nosotros declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que hablamos aquí no solo quedará en un video, sino en sus corazones como principios firmes en su corazón. Los bendecimos y declaramos amistades, noviazgos y matrimonios conforme al corazón de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, y ahora sí, con esto nos vamos porque se acaba el tiempo. No dejen de conectarse en redes, no dejen de estar pendiente de Red Joven. A partir de esto va a salir una cápsula donde es
pequeña cápsula, es un resumen, la preparamos mi esposo y yo, donde vamos a, o más bien donde resumimos todo lo que hemos hablado durante estas 2 reuniones. Para nosotros es muy valioso el aporte que ustedes puedan hacer y oramos por ustedes. Dios les bendiga. Bueno, ustedes creían que lo íbamos a hacer, pero no, era mentira. No, mentira, sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer. Entonces, nos van a hacer una pregunta y aquí nosotros nos vamos a ensuciar. Bueno, hagámosle a la 1, a las 2 y a las 3. No hay que cerrar los ojos, ¿no? Pues toma que los quieres para Bueno, en la cabeza. a ver. Tag de el matrimonio, Joana Diego. La primera pregunta. ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién pide perdón después de pelear? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es el más paciente? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más mal geniado? ¿Quién es más necio? Ay, yo no sé. ¿Quién? Ella lo acepta, ya lo ¿Quién es más desordenado? No, ninguno. ¿Quién es más detallista? ¿Quién es más celoso? Ninguno. ¿Quién es más sociable? Ay, no. ¿Quién es el más impuntual? Sí, pero yo. ¿Quién ronca más? Ninguno. ¿Quién gasta más dinero? ¿Quién sabe más de la Biblia? No, ella sabe más. ¿Quién se queda dormido viendo una película? ¿Quién es más emocional? Y la última, y la más picante. ¿Quién quiere más a los suegros? ¡Ganamos! Chao, no olvides hacer el reto y seguirnos en redes sociales. Chao. Ya no hago más el ridículo. Chao. Adiós.